Lo increíble de esta charla es que es la segunda vez que en este ámbito vengo a hablar de Mercosur-Unión Europea, con la diferencia que la vez anterior todavía estábamos negociando. Y muchos en ese momento entre el público, con escepticismo, gran escepticismo, me miraban decir estamos cerca de concluir esta negociación. Y muchos al final de la charla se acercaron a decir eso es un tanto optimista de más, ¿verdad? Y a veces es lo difícil de poder transmitir con claridad lo que uno siente y percibe en una negociación y cómo uno, por más que una negociación lleve 20 años como la de la Unión Europea, o mucho menos, 2 años como la de EFTA, cómo uno puede percibir los momentos políticos, los momentos de la negociación misma y cómo puede empezar a sentir, y uno no quiere decirlo ni siquiera muy en voz alta, no sea cosa que anule la posibilidad de éxito, uno empieza a sentir que el momento se acerca. E increíblemente, y lo digo increíblemente porque todavía algunos no lo creemos, el 28 de junio pasado en Bruselas cerramos la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea y en agosto, 2 meses después, cerramos la negociación entre el Mercosur y EFTA. 2 negociaciones distintas pero parecidas en muchos estilos y 2 negociaciones que combinadas cierran el relacionamiento del Mercosur con todo el continente europeo, lo cual de por sí es una forma, yo diría, de empezar a mirar estos acuerdos, no como acuerdos aislados y diferentes, sino como acuerdos complementarios que van a ayudar a los exportadores uruguayos a acceder a un mercado que no solamente es un mercado importante por la cantidad de población de la que estamos hablando, sino que es un mercado con un nivel adquisitivo interesante, un mercado en donde el consumidor está dispuesto a pagar un poco más por productos diferentes, en donde productos de nicho, como pueden ser los de Uruguay, que tienen en algunos casos volumen, pero en otros no tanto, puede empezar a encontrar soluciones para la tan buscada y la tan esperada inserción del país. El Mercosur tenía un gran debe con todos aquellos que lo hemos defendido, lo hemos visto desde su nacimiento y hemos creído y apostado al Mercosur y seguimos creyendo en él. Le debía a los uruguayos en particular, y acá hablo porque estamos en casa de uruguayos, por más que tenemos algunos invitados, le debía a los uruguayos mostrarse eficiente a la hora de servir como herramienta para insertarnos en el mundo. Le debía a Uruguay, que ha apostado siempre, sin excepción, a que el Mercosur sirviera como plataforma para la colocación de nuestros productos, para posicionamiento del país en los mercados internacionales. Y yo creo que se lo debía al Mercosur entero, porque al final del día este cierre de la negociación se ha visto como una reivindicación de que el Mercosur puede ser aquello para lo que se creó en el 91. ¿Qué es este acuerdo que cerramos y en dónde estamos? Y eso empecemos con composición de estilo para entender bien. El acuerdo no lo firmamos, lo cerramos. ¿Qué significa eso? Estamos desde septiembre de este año en una revisión legal de los 22 elementos, vamos a decir 22 piezas documentales que componen el acuerdo con la Unión Europea y los 16 más o menos que componen el acuerdo con EFTA. Piezas documentales porque no sabemos si son anexos, textos, capítulos, apéndices, no sabemos ni cómo los vamos a llamar, hay que armar este puzzle que por ahora está medio separado. Y esta revisión legal implica ver todo lo que se ha negociado en estos años para determinar si hay que hacer ajustes de consistencia legal. Pero nada cambia. Es decir, en esta revisión no estamos ni renegociando ni definiendo lo que no está definido ahora. Y eso es fundamental, porque también hay gente contra, a la que le gusta decir no hay nada escrito, no está nada hecho, falta un montón de cosas. En realidad es una mentira. Punto 1, para aquellos que no lo saben, todo el acuerdo está disponible, tanto el de la Unión Europea como el de EFTA, en la página web de la Cancillería uruguaya, para que pueda accederse a la información y para que uno pueda hacerse su propia idea. Porque lo importante en esta vida es hacerse la propia idea y no tienen por qué creerme lo que yo les diga hoy de lo maravillosos que son estos acuerdos. Esta revisión legal a nosotros nos hubiera encantado que llevara 2-3 meses, pero lamentablemente cuando uno negocia con la Unión Europea, tápense los oídos de aquel lado, las cosas no son tan fáciles como parecen y es un trámite extremadamente engorroso. Créanme que hay días en los que nosotros tenemos ganas de prender fuego a todos los documentos y decir no los vemos más, porque el nivel de detalle que implica este trabajo es extenuante. Sin embargo, el objetivo es que para abril del año próximo y para enero del año próximo, respectivamente, los acuerdos con la Unión Europea y con EFTA hayan quedado limpios desde el punto de vista legal. Es decir, que estén finalizados. A partir de ahí, obviamente, se abre una etapa de traducción a los idiomas oficiales. En el caso de la Unión Europea son 23, lo que va a llevar un buen tiempo, 3-4 meses más. En el caso de EFTA es más sencillo, ellos ni siquiera están obligados a tener todos los documentos en otro idioma que no sea el inglés, así que va a ser más la responsabilidad del Mercosur de tener idioma español y idioma portugués.
Y después viene el gran momento esperado de la firma. Entonces, hagámonos composición de estilo, empecemos con Unión Europea. Imaginemos que todo este proceso realmente cumple con los tiempos estimados y en julio, agosto del año próximo tenemos el documento cerrado, definido, y viene la pregunta de ¿firmamos o no firmamos? Y si uno mira el vecindario, no vamos a ignorar lo que puede estar pasando y algunos comentarios y algunas declaraciones que se han escuchado, en particular en Argentina, que pueden hacer dudar a algunos de la posibilidad de firma o no firma de este acuerdo. Qué gran pregunta, qué gran pregunta. Yo, de nuevo, les dije que era una gran optimista, entonces yo estoy convencida que este acuerdo habla por sí solo. Yo creo que cuando uno mira este acuerdo desde la filosofía, desde la ideología, comete un gran error. Este acuerdo son millones de dólares. Son millones de dólares que vienen directo a los productores del Mercosur. Obviamente millones de dólares que también irán directo a los europeos, pero es un acuerdo que al final del día nos va a poner en un estadio diferente de nuestra inserción y que es la respuesta que al menos el sector productivo uruguayo viene reclamando hace varios años. Entonces, uno no puede hacer futurología ni imaginar qué va a pasar con nuestros vecinos argentinos, pero pensemos que impera la racionalidad y que todos, al analizar desde el punto de vista técnico este acuerdo, estamos de acuerdo que se firma. Lo firmamos, vamos a ponernos septiembre del año próximo, ¿qué pasa ahí? Y ahí empiezan las dobles teorías y los complots que uno empieza a escuchar también en la prensa. ¿Quién tiene que ratificar este acuerdo? Con la Unión Europea. La Unión Europea tiene estos sistemas un tanto extraños en donde hay competencias exclusivas de la Unión Europea y competencias que son mixtas, compartidas con los Estados miembros. Hay un elemento que es incuestionable. Este acuerdo, que tiene un componente comercial, pero también componentes políticos y de cooperación, en lo que hace a lo político y de cooperación, es de competencia mixta. Es decir, los 28 más los parlamentos regionales de esos 28 que tengan que intervenir van a tener que ratificar el acuerdo para que el mismo pueda considerarse en vigor. Sin embargo, en materia comercial, si uno mira los antecedentes que han habido recientemente y hasta mira jurisprudencia en la materia, lo que contiene el propio acuerdo Mercosur-Unión Europea es materia exclusiva de la Comisión Europea. Y esto es algo que es opinión del Mercosur, no de Uruguay, de Mercosur, y que se ha conversado con la Comisión Europea y que esperamos que sea el paso que decida dar la Comisión Europea el próximo año. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Si uno determina que la competencia para ratificar la parte comercial y permitir que entre en vigor provisoriamente, mientras esperamos que los otros 28 aprueben el acuerdo completo con su parte política y de cooperación, si uno piensa que ese es el camino a seguir, estamos hablando de que en lugar de esperar por la ratificación de 28 más parlamentos regionales, solamente se requiere la ratificación del Parlamento Europeo. ¿Quién determina si ese es el caso y envía el acuerdo para ratificación del Parlamento Europeo con esta condición de acuerdo de competencia exclusiva? El Consejo Europeo. ¿Cómo determina el Consejo Europeo si lo pasa o no lo pasa? Si es de competencia exclusiva de la Unión Europea, alcanza con el 55% de los países que componen a la Unión Europea, un 28%, y el 65%, y que representen el 65% de la población europea. Entonces, volvemos con la visión optimista, que espero que sea la realista de este acuerdo. Imaginémonos que se determina que este acuerdo es de competencia exclusiva de la Comisión, del acquis comunitario. El 65% de los países, el 55% de los países y el 65% de la población representada en el Consejo Europeo lo apoyan, y hay que sacar las cuentas, pero nosotros hicimos algunos cálculos entretenidos, por ejemplo, sumando Francia, Irlanda, todos aquellos, Austria, los que han dicho está difícil llegar a bloquear 55-65, créanme. Entonces pensemos que se aprueba por el 55% 65% de población, pasa al Parlamento y en el Parlamento es aprobación mayoría simple. No crean que cuando digo mayoría simple también es algo tan sencillo de lograr. Hemos escuchado muchas cosas y tenemos muchas personas que no ayudan al caracterizar este acuerdo como lo que no es. Y hay muchos otros que no ayudan porque también esconden elementos positivos de este acuerdo a la hora de defenderlo. Pero bueno, tenemos de acá al año próximo, y hasta quien dice tal vez comienzos del 2021, oportunidades para hacer lobby a favor de este acuerdo, desde acá, desde el Mercosur y en la Unión Europea. Porque yo creo que, por ejemplo, si uno
explica lo que es, desde todo punto de vista, este acuerdo es realmente vendible, incluso para quienes hoy plantean dudas desde el lado europeo. ¿Qué pasa del lado de Mercosur? Del lado del Mercosur, finalmente imperó la razón, que no siempre impera en el Mercosur, y decidimos que vamos a ir con una ratificación individual. Es decir, Parlamento uruguayo ratifica en 15 minutos, capaz que somos generosos, le podemos dar 20 minutos, y después Parlamento Europeo ratifica, el acuerdo entra en vigor provisoriamente entre la Unión Europea y Uruguay. Obviamente que hay que determinar qué significa en la práctica para los compromisos comerciales y demás, pero eso significa, si uno mira el promedio de tiempo que le ha llevado al Mercosur ratificar sus acuerdos, algo que para Uruguay es una excelente noticia. Los acuerdos, tenemos pocos ejemplos de acuerdos que hayan entrado en vigor para el Mercosur de esta manera, pero la diferencia de años entre aquellos que requieren 4 ratificaciones y el que requiere 1 es de 1 año y medio a 10 para entrar en vigor. Imagínense la diferencia de lo que estamos hablando y el cambio que significa el haber optado por esta ratificación bilateral. Eso en cuanto a dónde estamos hoy, para que ustedes entiendan realmente los tiempos, lo que se viene por delante y hacia dónde vamos. En el caso de EFTA, como les decía, es un poco más sencillo. Nuestra expectativa sería tratar de firmar el acuerdo enero, febrero, marzo, máximo abril, dependiendo un poco también del vecindario. ¿Por qué? Es un acuerdo que se negoció en 2 años. A diferencia del de la Unión Europea, en donde estamos revisando 20 años de idas y vueltas que quedan muchas veces reflejadas en un texto que dicen el mismo concepto de 6 maneras diferentes en 4 páginas, el acuerdo con EFTA se negoció muy rápido, se terminó muy rápido, entonces no hay esas inconsistencias, esas necesidades de retoque tan importantes, y la Secretaría de EFTA, gente extremadamente colaborativa y que realmente destaco, hizo toda la revisión legal, nos mandó el paquete y ahora nosotros estamos haciendo una revisión de la revisión. Lo cual también, créanme, simplifica muchísimo porque hay temas de estilo. Si cuando hacen la revisión en Mercosur nos tenemos que repartir entre 4 países, cada país determina la forma en la que va a revisar, pero no siempre aplica las mismas reglas. Entonces este acuerdo es bastante más sencillo de imaginar como finalizado y limpio en los próximos meses. Ese acuerdo también tiene una entrada en vigor bilateral del lado del Mercosur y como EFTA es una zona de libre comercio entre países europeos, no es un ámbito supranacional, también hay bilateralidad para la entrada en vigor del lado de EFTA. ¿Y eso qué significa? Hay países, como nos dicen Islandia, por ejemplo, que a veces lo ratifican un par de meses, hay otros que les puede llevar un poco más de tiempo y también ahí, créanme, va a haber que hacer un poco de lobby con los sectores agrícolas, sobre todo en Suiza, que creo que no terminan de entender demasiado qué es lo que cerraron en este acuerdo, y tal vez un poquito menos en Noruega, pero un poco también. Pasada esta etapa, imaginémonos que ambos acuerdos entraron en vigor, 2020, EFTA, 2021, ¿quién dice? Unión Europea. ¿Qué es lo que gana Uruguay? Uruguay. Solamente de reducción o de eliminación de pagos de aranceles, de lo que hoy le pagamos de aranceles a la Unión Europea, estamos hablando de un ahorro de más de $100 millones. Ustedes podrán decirme, no es tanto esfuerzo, 20 años. Hablen con los productores y después vénganme a decir si no es mucho. Solamente con dejar de pagar el arancel de la cuota Hilton, la cuota de carne de alta calidad que el Uruguay tiene otorgada por la Unión Europea, que es un tipo de carne que puede llegar a pagarse $13.000, $14.000 la tonelada de carne, solo con dejar de pagar ese arancel que hoy paga Uruguay, 14 millones de ahorro desde el día 1. Empieza el acuerdo y son 14 millones de dólares menos que los productores y exportadores uruguayos se meten en su bolsillo. Otros productos que desde el día 1 van a ver beneficios: cueros, lana, soja, pesca, sector que ha atravesado, y no elijo por nada estos sectores. Ustedes piensen: cueros, curtiembre cerrando día tras día, lana, un sector que desesperadamente pide salida porque está teniendo cada vez más problemas para insertar su producción, pesca, un sector que era representativo del Uruguay que hoy casi no existe, un sector que dependía de la venta sobre todo de merluza fileteada o entera a la Unión Europea y que hoy casi no tiene esperanzas. Esos sectores desde el día 1 van a poder ingresar sin pagar aranceles a la Unión Europea. ¿Y eso qué significa? Que hoy quien esté pensando en invertir o no invertir en Uruguay, si tiene la garantía
de que en 1 o 2 años va a poder ingresar al mercado europeo sin pagar aranceles, por ahí toma la decisión que hoy nos está animando a tomar, porque hoy no tiene solucionada la inserción y no tiene un mercado doméstico suficiente como para colocar lo que produzca. Entonces, acá se abre, si quieren, una esperanza interesante para los próximos años, que vamos a tener que saber trabajar mucho desde Uruguay, primero para explicar las posibilidades y segundo para saber captar concretamente esas inversiones a partir del año próximo. ¿Qué otros elementos hay si uno se pone a pensar? Cítricos. Los cítricos, un producto que históricamente se ha colocado en la Unión Europea, a veces con mayores o menores problemas sanitarios, pero que tiene una salida interesante en ese mercado, van a ver su arancel eliminado en 10 años. Es, si quieren, el que vamos a tener que esperar más tiempo. Pero también por primera vez en una negociación de este tipo, la Unión Europea elimina el precio de entrada. El precio de entrada es una herramienta arancelaria que utilizan muchos países, pero que la utiliza muchísimo la Unión Europea, para decir que en determinada época del año el producto paga un complemento para ingresar a ese mercado, que si pasa por debajo de un precio tiene que pagarlo o no. Es una complicación que genera mucha incertidumbre, es decir, el exportador está enviando el producto y no sabe si cuando llega va a tener que pagar el arancel solo o si va a tener que pagar un precio de entrada. Hace bastante que no lo pagábamos por un tema de precios internacionales, pero esto da la garantía de que en 10 años arancel cero, eliminado el precio de entrada, y vamos a poder entrar en igualdad de competencia con otros actores importantes en el área de cítricos. Frutas en general, entre 7 y 10 años se va a eliminar el arancel. Y más interesante aún, y ahí es donde tiene que empezar uno también a trabajar como país, en a dónde apuesta y a dónde tira la producción y la inversión. Jugos. No todos, pero los jugos frescos y algunos concentrados, dependiendo de su cantidad de azúcar, en muchos casos en 7 años van a entrar sin pagar arancel a la Unión Europea. ¿Qué significa eso de nuevo? Lo habíamos hablado con representantes del sector frutícola. Quien hoy apuesta a vender fruta fresca, que no es la garantía de mayor precio y que encima de todo puede enfrentarse con problemas sanitarios como la mancha negra, que no afecta en nada el consumo, pero que hace que la fruta esté medio fea, entonces no la quieren, dice: proceso esa fruta en Uruguay, agrego valor en Uruguay y tengo un mercado en donde colocar ese producto dentro de unos años. Entonces hay gente del sector citrícola que nos ha dicho: nosotros hace muchos años estamos en el debate de si apostar o no a mejorar la inserción de valor en el producto, y no lo hemos hecho porque no teníamos a quién venderle. No le vamos a vender jugo de fruta a Brasil, que produce 100 veces más que nosotros. Entonces hoy nos dicen: por ahí me interesa y estoy apostando a que este acuerdo me dé una solución. Como eso, le podría hablar de 15.000 más productos que no viene al caso, y si alguno tiene algún interés en particular por X motivo me dice. Y después están las famosas cuotas, que es de lo que más se habla, porque son los productos insignia del Uruguay, que obviamente nosotros hubiéramos esperado ver liberalizados incluso en 10 años, pero que son los más sensibles para la Unión Europea y en donde el acceso a mercado tradicionalmente la Unión Europea lo otorga a través de cuotas arancelarias, es decir, un volumen limitado de ese producto que puede entrar año a año. Para la carne, producto estrella si lo hay para los 4 países del Mercosur, 99.000 toneladas. Para el arroz, 60.000 toneladas. Para la miel, otro producto que la está pasando mal y otro producto que necesita respuestas, 45.000 toneladas. Miel, arroz, sin arancel intracuota, carne con un arancel de 7,5% dentro de la cuota, y a repartir entre el Mercosur. Y ahí se nos viene una muy interesante. ¿Qué pasa? Uruguay está concentrado dentro de estas cuotas, tal vez en estas 3 que yo les mencioné, porque hay cuotas de pollo, hay cuotas de maíz, hay cuotas de carne de cerdo, productos que tal vez, quien dice, uno puede imaginarse dentro de unos años a Uruguay produciendo, pero que hoy no producimos y que por lo tanto no vamos a sacarle a nuestros vecinos una parte de una cuota que no vamos a utilizar. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es, 1, les diría que la cuota de arroz casi entera, porque es el producto que Uruguay, si miran, exporta, si toman las exportaciones totales del Mercosur a la Unión Europea, el arroz es el 80% de Uruguay, y después la carne, y ahí el problema es que estamos peleándonos entre 4 productores y exportadores. Allá en 2004, cuando se pensaba que esta negociación podía finalizar, se había hecho una repartición en base a cuánto producía y exportaba cada país. En esa época a Uruguay le tocaba un 21%. Y ustedes me dicen, bueno, no está tan mal, no estamos tan lejos de una cuarta parte de una cuota. Pero a Paraguay le tocaba 7%.
Entonces los paraguayos dicen, no, como que 7%, yo he empezado, apostado a desarrollar una industria de calidad frigorífica con mercados, con establecimientos habilitados que exporta la Unión Europea, yo quiero más. Y en eso estamos. No les cuento el final porque están los europeos adelante. La de miel yo creo que va a ser una cuota sobre todo que Argentina y Uruguay vamos a tener que repartir entre nosotros. También la estamos conversando. Piensen en eso, tenemos como un año por delante para dejar esto resuelto de una forma o de la otra. Y después están los famosos productos que a mí ya me tienen, siempre me preguntan, ¿y cuáles son las malas noticias? ¿Cuáles son los problemas de este acuerdo? Y todo el mundo dice lácteos y vinos, lácteos y vinos, lácteos y vinos. Y lo habrán escuchado por ahí. Dos situaciones completamente distintas. Vinos. Una cosa es hablar con bodegas que en Uruguay han apostado a la calidad, a la diferenciación del producto y a la colocación en el extranjero. Esas empresas están contentas y ven este acuerdo como una oportunidad para colocar vinos en competencia con vinos de otras nacionalidades cercanas, en un mercado donde se paga buena cantidad de dinero por vino de calidad, y sabiendo que además nosotros vamos a acceder no mayoritariamente a góndolas de supermercado, más bien tal vez a restaurantes, a cadenas hoteleras, a boutiques de venta de vino, porque no tenemos la cantidad de producción hoy todavía que tienen nuestros vecinos argentinos. Es verdad que si uno habla con bodegueros más pequeños, gente que ha apostado al vino de mesa, al vino desde un tetrabric a una botella de vino barata, que es la que se consume tal vez más en el mercado doméstico, esa gente está preocupada y dice, yo temo que el ingreso de vinos baratos de España, de Francia, de Italia, me arruine la competencia porque tal vez un uruguayo entre un tetrabric y un vino español que salen lo mismo, piensen ustedes como consumidores qué harían, no lo digo. Entonces, con esa gente estamos hablando mucho, estamos trabajando mucho, empezamos a hablar ya con nuestros vecinos chilenos que pasaron por una experiencia similar. El otro día en una reunión de agricultura familiar, un colega chileno nos contaba la experiencia que han tenido ellos y nos decían que ellos cuando cerraron el acuerdo con la Unión Europea, su sector vitivinícola estaba nerviosísimo, preocupado de que iba a desaparecer ante la competencia de vinos italianos, franceses, españoles. Y sin embargo, miren lo que es hoy Chile como potencia vitivinícola en el mundo, ¿no? Uno viaja donde viaja y encuentra vino chileno. Entonces también uno tiene que pensar en cómo fortalecer al sector para aprovechar la oportunidad que se abre con la colocación del vino uruguayo en Europa y no pensarlo como me tengo que cerrar y tengo que detener el ingreso. El vino quedó solamente liberalizado si es hasta recipientes de 5 litros. Y eso es importante. El famoso vino a granel es el que mandan en contenedores y después se embotella acá. Ese es el que genera más preocupación. ¿Por qué? Porque ahí sí es muy barato, se genera una etiqueta en el mercado doméstico, se lo vende acá y ese podría haber tenido un impacto mucho más grande en los productores locales. Ese quedó afuera del acuerdo, no hay concesiones para el vino en envases de más de 5 litros. Lácteos. Lácteos es nuestra pesadilla y es, yo creo que el sector que todos como uruguayos sentimos como el que más nos duele en esta negociación. No hubo comprensión del lado europeo de la sensibilidad del sector, no hubo. No hubo comprensión de que se afectaba la sobrevivencia de sectores que refieren en muchos casos a agricultura familiar, que requieren del mercado brasileño hoy porque lamentablemente se han quedado sin otros mercados, como el mercado venezolano, que en su momento, bien o mal, tal vez por decisiones mal pensadas, representaba un importante volumen para las exportaciones de Uruguay. Hoy por hoy el 80% de los lácteos, llámese leche en polvo o quesos que produce Uruguay, se colocan en Brasil. Y si ustedes piensan en números, el problema es el siguiente. En esta negociación se da una cuota de 30.000 toneladas de queso y de 10.000 toneladas de leche en polvo. Uruguay, la de leche en polvo, no pudo moverse desde la primera oferta, que fueron 10.000 toneladas, no pudo moverse nunca, y ahí contamos afortunadamente con la comprensión de nuestros socios que ayudaron, porque es mucho más fácil, créanme, negociar solo es fácil, pero cuando uno tiene a Brasil y Argentina atrás es mucho más fácil. Ahí ayudaron a que la cifra se mantuviera en 10.000 toneladas. La de queso es más difícil de aceptar, ¿no? 30.000 toneladas, Uruguay, el pico de exportación histórico a Brasil son 14.000 toneladas de queso. Entonces, si uno piensa que la Unión Europea está bien, va a tener que mandarlo a todo el Mercosur. Ahora uno piensa, ¿dónde están los consumidores están en Brasil. Entonces, el temor de un productor uruguayo es qué va a pasar con mi mercado brasileño, que hoy
es el que me mantiene vivo, otro sector que la está pasando muy mal. Y ahí es donde yo creo que la responsabilidad de quienes nos toca negociar, a quienes nos ha tocado y a quienes les tocará negociar, es apostar a que la agenda de inserción del Mercosur no se acabe con la Unión Europea. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos con los representantes del sector lácteo y les decimos, mira, la cuota se va a implementar en 10 años, va a empezar a crecer de a poco, vas a tener garantías de que si te ves afectado tal vez puedas recurrir a una salvaguardia, el arancel va a ir reduciéndose también en 10 años, o sea que te vas a poder ir implementando como un safety net para no tener grandes problemas a futuro. Y en esos 10 años, mientras te estás acostumbrando a la idea de que vas a tener que competir con Europa en el mercado brasileño, esperemos que el Mercosur tenga cerrado un acuerdo con Corea del Sur, que tenga cerrado un acuerdo con Japón, que tenga cerrado un acuerdo con China, que tenga cerrado un acuerdo con Estados Unidos, que tenga cerrado un acuerdo con todos los países a los que les vendemos lácteos y que podrían cambiar la ecuación a un productor y un exportador uruguayo que vería que puede perder en la competencia, porque Brasil no es fácil para venderle, buena suerte, puede perder en la competencia en el mercado brasileño, pero a cambio, con este Mercosur renovado y dispuesto a abrirse al mundo, puede conseguir mercados en donde colocar productos como los quesos cambian la vida. Corea era un mercado importante. Si uno habla con gente de Conaprole, les dicen que Corea nos salvó durante un par de años. Después llegaron los americanos con arancel reducido, afuera Uruguay. Si nosotros logramos equiparar la situación y podemos entrar en igualdad de condiciones que Estados Unidos a Corea, la ecuación cambia. Y elijo Corea en particular porque mientras Japón, China, Estados Unidos pueden ser todavía utopías, sueños, dependiendo de qué tan optimista sea uno, Corea es una negociación que ya está a mitad de término. Es una negociación que con un empujón se termina el año que viene. Y es una negociación en donde los coreanos, si hay algo entendido, porque eso es lo bueno de generar buenas relaciones en una mesa de negociación, es el sufrimiento por el que pasó el Mercosur, en particular en materia de lácteos, negociando con la Unión Europea, y saben que las concesiones que van a tener que darnos, en particular en lácteos, van a tener que ser las mismas que Estados Unidos, al menos para quedar en igualdad de condiciones. Entonces piénsenlo así, cuando uno evalúa estos acuerdos, y por eso lo bueno de tener ahora Unión Europea y EFTA, para ver que no fue una casualidad lo de Unión Europea, cuando uno evalúa estos acuerdos tiene que ser responsable y tiene que decidir cómo ayuda. Ayudar no significa cerrarse, ayudar no significa decir no vamos a negociar más porque los lácteos no ganaron en esta negociación y capaz que alguno dice perdieron. Ayudar es asegurarse que la agenda de negociación y de inserción del Mercosur continúa. Y si no continúa la del Mercosur, porque el Mercosur en el futuro enfrenta problemas, bueno, ahí, como hemos hecho tantas veces en el pasado, pero esperemos que esta vez con éxito, tendremos que apostar a otro tipo de esquema de negociación, ya sea con aquellos que estemos dispuestos, porque Brasil está dispuesto, créame, a negociar con quien venga. Nos abrazaremos a Brasil y ahí iremos con ellos, o pediremos permiso para hacerlo solos, pero hay alternativas. La prioridad debería seguir siendo apostar al Mercosur, porque en una negociación de A4 con un gigante que todo el mundo quiere abrir, como es Brasil, porque es un mercado extremadamente atractivo para cualquier productor mundial de lo que venga, productos agrícolas o productos industriales, negociar con Brasil al lado es negociar mucho más fuerte que negociar solo. Nosotros los uruguayos siempre nos damos para adelante y siempre nos creemos capaces, y creo que lo somos, y tenemos un peso mucho superior al tamaño relativo que tenemos como economía y como población, pero hay una realidad que uno siente cuando está sentado negociando. Lamentablemente, una cosa es que las cosas o los límites los trate de poner Uruguay y otra cosa es que los límites los ponga Brasil. Y una cosa es que Brasil esté dispuesto a pagar para conseguir alguna cosa que nos sirva a todos, y otra cosa es que tenga que pagar Uruguay solo para conseguir determinadas concesiones. Entonces, yo espero que impere la razón y que el año que viene las cosas sigan por el curso en el que van y que nuestros vecinos no duden de este camino que yo creo que el resto del Mercosur claramente tiene, y que en Uruguay suceda lo que suceda en 10 días, creo que no debería cambiar. Si no por otra cosa, porque hay que ir a escuchar al sector productivo y entender lo que pide la gente. ¿Qué pasa con EFTA? Para hablar de algunos productos. EFTA, por ejemplo, nos da concesiones diferentes dependiendo del país. Ellos no negocian con una concesión única. No, Suiza nos dio alguna cosa, Noruega nos dio otras.
Suiza nos dio, por ejemplo, 3.000 toneladas de carne, que ustedes me dicen, 99 de la Unión Europea, 3.000 de Suiza. Si ustedes miran el consumo per cápita, les puedo asegurar que las 3.000 de Suiza son bastante más que las 99.000 de la Unión Europea. Noruega nos da 665, yo pedí 666 y no quisieron, 665 toneladas de carne bovina. Ustedes me podrían decir, ¿qué importan 665? ¿Saben quién le vende el 80% de la carne bovina fresca a Noruega? Uruguay. Para el frigorífico o los frigoríficos que hoy están accediendo a ese mercado pagando aranceles altísimos, con sistemas de licitación complejos, decirles que a partir de la entrada en vigor de este acuerdo van a poder ingresar con sus productos sin pagar arancel, de nuevo, hay un par de frigoríficos que les cambia la vida. Y de nuevo, es una colocación que a veces uno se imagina el barco que estaba yendo para Europa y termina en Rotterdam, y cuando estaban dividiendo un poco para dónde va la carne, surge el negocio y si hay que desviarlo para que siga a otro mercado, puede desviarse. Entonces, la operativa comercial detrás de estos acuerdos combinados es muy interesante. Hay liberalización de arroz en todos los mercados, hay liberalización de cítricos en la mayoría. No les digo que nos da Islandia porque pobres son chiquitos y es como que no compran mucha cosa, pero también nos dan alguna concesión que por ahí en algún momento se vuelven interesantes. Hay, ¿qué estoy pensando? A ver qué más. Cuotas de miel, de nuevo, pensando en los productos que no la están pasando bien. Y los productos que son sensibles del lado del Mercosur también se liberalizan en tiempos más largos. Combinado entonces estos dos acuerdos, esperemos que pronto tengamos el estudio de impacto que muestre el balance real de las ganancias. Pero nosotros siempre manejamos, por ejemplo, con la Unión Europea, 106 millones de ahorro de pago de aranceles. Y los resultados parecerían ser muy superiores a esos. Pero bueno, esperemos tener el estudio de impacto para poder hablar. Les hablé mucho de bienes porque es lo que normalmente la gente pregunta, la gente quiere saber las cuotas, los productos que se van a poder vender. Pero estos acuerdos no nos olvidemos que tienen otras disposiciones. Tienen disposiciones en materia de servicios. No hay que olvidarse que Uruguay es un país de servicios. Las posibilidades de empezar a apostar, a crear negocios con Europa, y cuando digo Europa hablo ya ahora de Unión Europea, EFTA conjuntamente, la posibilidad de empezar a encontrar inversiones, oportunidades de negocios, oportunidades para profesionales uruguayos que puedan ir a prestar servicios de consultoría, que puedan ir a asesorar en Europa, o incluso para empresas que quieran instalarse en nuestro país y que quieran traerse a directivos o a especialistas para explicar sus productos o para posicionar sus productos. Eso se va a ver facilitado con este acuerdo, si bien son acuerdos tradicionales en el sentido de la negociación, van por lista positiva, son acuerdos un poco más viejitos en su estilo, por lo tanto son un poco más conservadores en cuanto al nivel de apertura, pero de todas formas hay oportunidades nuevas. Oportunidades nuevas que no afectan a algo que es preocupación muchas veces de la sociedad civil, que es el famoso derecho a regular que tienen los estados. Es decir, en servicios que son considerados servicios públicos como la educación o como la salud, no hay nada en estos acuerdos que comprometa a nuestros países a dar apertura o acceso a la competencia de la Unión Europea o de EFTA. Entonces, por ese lado yo creo que también hay una serie de tranquilidades que deberían ayudar a la hora de explicar y defender estos acuerdos. En materia de compras públicas, Unión Europea y EFTA, los dos primeros acuerdos que el Mercosur negocia conjuntamente y que incluyen un capítulo de compras públicas. Muy cuestionado en sus momentos porque ustedes saben que las compras públicas en muchos casos se utilizan como instrumento de desarrollo, es decir, se utilizan para favorecer ciertos sectores, las compras en ciertos lugares, la utilización de mano de obra nacional. Entonces, el haber negociado por primera vez capítulos de compras públicas generó mucho temor y mucha preocupación. Sin embargo, y en lo que hace Uruguay en particular, que es lo que nos corresponde hablar, el acuerdo como está hecho y la oferta que hace Uruguay en esta materia asegura que los programas que están orientados al desarrollo se mantienen. Y con eso hablo de programas que estuvimos hablando hace unos días de agricultura familiar, es decir, que puntúan mejor a quien participa en una licitación y asegura que va a utilizar productos que vienen de la agricultura familiar. Puntúa mejor a quienes vienen a emplear mano de obra nacional, es decir, aquella empresa que se comprometa a la hora de participar en una licitación a utilizar mano de obra uruguaya va a ser favorecida a la hora de recibir una puntuación en una licitación. Y por otro lado, lo que hace es, 1, apuntar a la transparencia y 2, asegurar que hay oportunidades de no discriminación.
Y eso a mí me parece importante destacarlo, porque en Uruguay nosotros tendemos a no discriminar entre nacional y extranjero. Entonces no debería llamarnos la atención que estemos dispuestos en un acuerdo a asegurar que no vamos a discriminar entre quien quiere participar en una contratación y viene de Europa o quien viene de Uruguay o del resto de la región. Nosotros entendemos que la forma en que se negoció compras públicas, al menos de Uruguay, es muy responsable, tal vez porque nosotros éramos el único que teníamos un poco de experiencia de todos los países del Mercosur, porque ya teníamos algún acuerdo bilateral que incluía contrataciones públicas. Otros temas de interés: propiedad intelectual e indicaciones geográficas. Propiedad intelectual fue, créanme, durante todo el proceso de negociación, el capítulo por el que más consultas recibía todas las semanas en la oficina, porque el sector farmacéutico y el sector de la salud estaba extremadamente preocupado por dos disposiciones que la Unión Europea normalmente incluye en sus acuerdos, que son protección de patentes y extensión de datos de prueba. Ese tipo de disposiciones, si quieren, hay que verlas desde dos visiones diferentes. En Uruguay tiende a vérsela desde el punto de vista de la salud, es decir, lo que se quiere es que la mayor cantidad de usuarios de la salud accedan a mayor cantidad de medicamentos, y por lo tanto favorecemos la producción de genéricos, mientras que del lado de la Unión Europea se tiende a ver más hacia la protección de aquella empresa que ha desarrollado una patente de un medicamento y a la que se pretende darle garantías de que, habiendo invertido en el desarrollo de una patente, tenga más tiempo para beneficiarse en exclusividad de esa patente sin tener que abrirla al público para que el público pueda utilizarla como base para desarrollo de genéricos. La industria farmacéutica uruguaya, que trabaja en base a genéricos, estaba diametralmente opuesta, y la industria del Mercosur entera estaba diametralmente opuesta a esta disposición. Y yo les diría que por primera vez en la historia de una negociación en la Unión Europea no hay disposiciones en este acuerdo en materia de patentes y datos de prueba. Salió carísimo, pero pagó Brasil. Indicaciones geográficas. Hoy de tarde tuvimos una primera reunión de un grupo que hemos creado con productores, con agremiaciones del sector rural, con la Cámara de Industria, con la Unión de Exportadores y demás, porque hay que empezar a explicar. Lo de indicaciones geográficas es un mundo en sí mismo. Se ha hablado mucho de parmesano, de gruyère, de fontina, y esa es la que sonaba mucho, pero estamos hablando de 356 indicaciones geográficas que reconoce el Mercosur a la Unión Europea. Y eso hay que asegurarse que quienes hoy producen y utilizan ese nombre entienden qué es lo que va a suceder a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Y un primer elemento es este: nadie va a tener que dejar de producir nada, porque acá hay como una confusión de decir tengo que dejar de producir parmesano. No. Acá estamos hablando del uso de un nombre. ¿Qué va a pasar? Para una serie de productos, a partir de la entrada en vigor de este acuerdo, el nombre no se va a poder utilizar más. Y ahí hay sobre todo algunos quesos que la quesería artesanal, y sobre todo la quesería de Colonia, de San José, de Florida, ha empezado a utilizar, y que en 5 o 7 años a partir de la entrada en vigor del acuerdo, dependiendo del producto, no van a poder nombrar más de esa manera. Es decir, que van a tener que apostar a crear un nombre diferente para llamar a su mismo producto. Ahí hay que identificar la cantidad de productores que nosotros tenemos, quienes participaron cerca de la negociación, pero eso no significa que estén todos los involucrados, mucho menos cuando hablamos de agricultura familiar y de pequeños productores. Entonces tenemos que empezar toda una tarea de enseñanza para que todo el mundo tenga claro qué tiene que hacer y cuándo. Porque por un lado el Estado se compromete a fiscalizar, es decir, a que no entre en la aduana un producto que venga de otro país y que utilice un nombre que le reconocimos a la Unión Europea, pero también tenemos que fiscalizar en lo interno que no se utilicen nombres ni señales distintivas, es decir, el queso no solamente no se va a poder llamar San Marcelin, sino que no va a poder tener los colores de la bandera de Francia, porque eso se considera una evocación que va a engañar al consumidor. Lo discutimos otro día. Entonces, estamos haciendo ese trabajo, estamos trabajando para que se entienda realmente, y esto es un trabajo que va a tener que durar muchos meses dentro del año que viene, porque la forma de llegar es ir a los departamentos en donde están los productores y hablar con el productor uno a uno, incluso si hay que quedarse semanas dando vueltas en tours, hablando con todos los agricultores de la región, porque nosotros nos hemos dado cuenta que incluso con la enorme ayuda que nos han dado las cámaras, la asociación rural, uno no termina de llegar más que a la superficie de quienes están involucrados. Hoy hablábamos con la gente de agricultura familiar y nos decía, hay gente de la cual no tenemos ni un mail con quien contactarnos, que entonces saben, vienen, van hacia ellos. Entonces va a ser bastante difícil, pero lo importante es saber que, por ejemplo, 4 nombres que son normales y que nuestras empresas nos han dicho son los que para nosotros son genéricos, porque son los que vemos en el supermercado: parmesano, gruyère, fontina, manchego.
esos 4 los podemos seguir usando siempre que se hayan utilizado en el pasado y demás. Entonces, el parmesano se va a seguir llamando parmesano y uno cuando vaya al supermercado no se va a encontrar con otro nombre. ¿Qué pasa con el resto? Con el resto vamos a tener que hacer un ejercicio de transformación, de rebranding del producto. Se abren oportunidades comerciales a aquellos que les interesan. Y piensen en este ejemplo. En un momento España tuvo que dejar de utilizar el nombre champán, Italia tuvo que dejar de utilizar el nombre champán. Crearon cava, crearon prosecco. Cuando hoy uno va a un supermercado, a un bar y le ofrecen cava, uno sabe que es champán de España, y si le ofrecen prosecco, no sabe que es champán de Italia. Y sin embargo, hoy están posicionados como nombres y como productos distintivos, entonces también hay una oportunidad. Y esto, eterno optimista, pensémoslo como una oportunidad muy interesante para los productores uruguayos, que de nuevo son productores de nicho y que por lo tanto, en el desarrollo de nuevos nombres y de nombres propios, tal vez podemos encontrar a futuro colocación de nuestros productos con un valor extra, porque no caen dentro de un término genérico que no se sabe de dónde viene, sino que vienen con una distinción. Entonces acá hay un trabajo enorme para hacer en los años a venir, que va a llevar mucho de convicción, porque hasta ahora es un tema que tendemos a ver desde una perspectiva muy defensiva, porque nos vienen a robar nuestros nombres los que se trajeron nuestros abuelos. Y que está bien, y es justo, y es válido, y que nos enoja a todos, pero que creo que ahora hay que dar un salto para tratar de darnos cuenta de una oportunidad. Brasil y Argentina ya lo están empezando a hacer. Lo importante es no quedarse atrás. Por ejemplo, ¿ustedes saben que el queso Colonia no está registrado como indicación geográfica? ¿Cómo puede ser ese tipo de cosas? Entonces hay mucho para trabajar, mucho para hacer. Les podría pasar hablando horas más de este acuerdo, los voy a aburrir a todos. Déjenme decirles que otros elementos importantes, que no hay, por ejemplo, disposiciones en materia de solución de controversias que involucren a inversionistas y a Estado. Eso es algo que se ha criticado mucho en Uruguay, con o sin razón, pero que se ha criticado por recientes juicios como el de Philip Morris. Este acuerdo tiene solamente la solución de las controversias entre los estados y no involucra a los particulares. Hay disposiciones en materia sanitaria, hay disposiciones en materia reglamentaria y muchas cosas más. Y hay, para terminar, un capítulo sobre normas laborales y ambientales. ¿Y por qué les menciono esto? Ustedes habrán escuchado que una de las críticas favoritas del lado europeo, es decir, la producción del Mercosur se hace en detrimento del medio ambiente, se hace utilizando agroquímicos, se hace con crueldad animal, se hace bla, bla, bla. La realidad es que este acuerdo en sí mismo contiene una reafirmación de todos quienes lo vamos a firmar, de los principios internacionales, incluido del Acuerdo de París de Cambio Climático. Entonces, si uno pensaba que hasta hace unos meses, escaso año atrás, uno de nuestros vecinos, con un cambio de gobierno, se cuestionaba la permanencia en el Acuerdo de Cambio Climático de París, el tener un acuerdo que obliga de nuevo a todas sus partes a mantener el espíritu y los compromisos de París, para mí es un plus. Y eso es lo que nos está sabiendo explicar. Este acuerdo en materia ambiental y laboral es un plus. Es una nueva garantía de que lo que ya cumplimos, lo vamos a seguir cumpliendo. Y ahí es donde tenemos otra tarea grande para hacer, que va a ser desmistificar la producción del Mercosur y en particular del Uruguay en Europa. Va a haber que trabajar explicando cómo producimos, explicando la apuesta que ha significado la trazabilidad en el ganado en Uruguay. Y todos los programas que se han hecho de cuidado de suelos, de agua y demás. Acá hay que explicar, porque es muy fácil criticar y es muy fácil crear monstruos durante una negociación para que se utilicen como argumentos de no podemos dar más porque los ganaderos dicen que ustedes producen en desventaja y entonces... Ahora llegó el momento de tranquilizar a esos fantasmas que se crearon y explicar que ni el Mercosur es un gran contaminador, que ni el Mercosur es un gran maltratador de animales y que podrá haber realidades distintas y progresos diferentes y reglamentaciones y legislaciones diferentes en cada uno de nuestros países. Pero somos países que estamos avanzando exactamente hacia el mismo lugar que avanza el resto del mundo y de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, yo creo que este es un elemento que siempre lo digo al final porque es uno de los mensajes que quiero que se queden, porque ustedes de alguna manera se van a volver artífices de ese ejercicio de explicar, porque mañana se encontrarán con alguien que les diga algo de esto y la responsabilidad de todos ustedes va a ser decirles no, están equivocados. Y eso es importante que lo hagamos como uruguayos, porque de alguna manera es la defensa de lo nuestro, que a mí cuando me lo atacan me pone un poquito de mal humor, me pone un poco complicada, porque en el fondo es injusto,
porque hay una apuesta de los productores con inversión propia a mejorar la calidad de sus productos, a cumplir estándares internacionales, a superar largamente estándares internacionales, y es injusto que por elementos políticos, ideológicos, se manosee el trabajo de muchos años, y ahí es donde nosotros como uruguayos tenemos que hacernos todos responsables y trabajar para la defensa de ese Uruguay. Así que con eso los dejo, obviamente que el que quiera hacer alguna pregunta a las órdenes, y si no, vayan a predicar afuera de la sala. Gracias. Gracias, embajadora. Muchas gracias, embajadora. Yo, antes de pasar a las preguntas, solamente un comentario, que es sobre la forma y no sobre el fondo de lo que la embajadora Zucassi nos acaba de hacer. Muchas veces en la vida, esto para los más jóvenes, muchas veces en la vida uno tiene la posibilidad de tener un contacto o escuchar una presentación que es excepcional, pero que no tiene la capacidad en el momento de poder determinar que efectivamente es excepcional. No lo digo, no es un elogio por la relación, no, simplemente es real. Es decir, y acá hay un ex canciller y un embajador sentado en primera fila que me van a certificar de que es muy raro tener a una embajadora en funciones, una negociadora de un país en funciones, que venga, se pare delante de un auditorio y que hable con la claridad, ¿sí?, con la que Valeria acaba de hacerlo, con la honestidad con la que lo acaba de hacer. Seguramente, embajador Espinosa me va a decir, sería una presentación mucho más acartonada, mucho más cuidadosa, mucho más temerosa, ¿eh?, de tratar de no pisar y no decir absolutamente nada. Básicamente eso, ¿verdad? Y esto habla de tu generosidad y además de tu seguridad, que eso es muy importante. O sea que creo que vale doble la presentación de hoy porque habla de eso. Es decir, Valeria, no es que estamos en el año 2048 y bueno, y ya todo sí, bueno, la presentación no, y estamos acordándonos, no, Valeria está en funciones, Valeria está negociando y Valeria les habla a ustedes con absoluta franqueza y claridad. Y creo que en eso vale doble y por eso me parece que está bueno que lo tengan presente y lo reflexionen, porque esto, créanme, no es normal. ¿Ah? Así que gracias. No. ¿Preguntas? ¿Sí? Mauro, allá. ¿Para que paso uno y después Dale. lo circulan entre ustedes? Valeria, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, tenía dos preguntas. La primera es, el acuerdo dice que ningún estándar sanitario o fitosanitario será flexibilizado, pero en una sección específica dedicada a la facilitación del comercio se establece una serie de instrumentos de diálogo para asegurar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no sean utilizadas como barreras al comercio. Quisiera saber si estos mecanismos de consulta son lo suficientemente poderosos para evitar que la Unión Europea imponga medidas sanitarias o fitosanitarias como barreras al comercio. Y por otra parte, quisiera preguntarle con respecto a la normativa laboral que se negocia en el acuerdo, ¿en qué influye que Uruguay haya estado puesto por la OIT como un país incumplidor? ¿Acaso el acuerdo obliga más al Uruguay o simplemente qué hará el Uruguay con respecto a esto? Gracias. Bueno, a ver, en materia sanitaria, la mejor forma de explicar lo sanitario es decir lo siguiente. Nadie a través de este acuerdo va a reducir sus estándares sanitarios. Esa es otra gran preocupación que se comenta mucho del lado europeo. El acuerdo de alguna forma lo que hace es mantener un espacio de respeto mutuo para la forma en que la Unión Europea establece sus estándares sanitarios y para la forma en que los 4 países del Mercosur, porque no en todos los casos es el mismo, establecemos nuestros estándares sanitarios. Pero, como el Mercosur sabe que los estándares sanitarios muchas veces son utilizados como barreras encubiertas al comercio, insistió mucho en tener esos ámbitos de diálogo. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es que tal vez lo que hablábamos más temprano, si uno es un país chico y tiene un problema sanitario y por ahí quiere solucionarlo rápidamente, capaz que es más difícil llegar. Nosotros históricamente entre Uruguay y la Unión Europea hemos tenido excelente relacionamiento en materia sanitaria, pero por ejemplo Paraguay podría decir, no, yo quiero tener un espacio privilegiado de diálogo. Entonces el generar esos canales yo te diría que no te da garantías de que vas a solucionar y que las barreras no van a existir, porque eso es prácticamente imposible, porque además la creatividad del ser humano es infinita, pero sí te va a dar un espacio en donde con celeridad y en un espacio reducido, en donde podamos ayudarnos entre todos, se puedan encontrar soluciones. Y no nos olvidemos que siempre queda también el recurso a la solución de controversias, que será el último recurso, pero también este acuerdo te da la opción
que hoy no tenés. Hoy si tenés un problema sanitario y considerás que requiere una intervención de una controversia de un panel, tenés que recurrir a la OMC, lo cual es no solo muy costoso, sino que suele demorar mucho tiempo y ni siquiera sabemos si dentro de un tiempito va a estar disponible como metodología. Entonces, esto lo que nos da hoy es un canal, no solo de diálogo, sino también una alternativa de último recurso a través de la solución de controversias. En cuanto a qué hacer con las normas laborales, qué significa, yo te diría que el tema es que Uruguay tiene estándares laborales tan elevados, a veces más elevados que algunos países europeos, que todo lo que hay en ese acuerdo son estándares que nosotros ya cumplimos y a los cuales ya estamos obligados. Entonces, el capítulo ese no está sujeto a solución de controversias. Lo que sí tiene es un ámbito de diálogo entre las partes para intentar encontrar diferencias, problemas y demás. Por ahí, si mañana pasara algo, lo que pasó últimamente en la OIT o algún otro elemento, tal vez la Unión Europea podría decir: quiero sentarme a conversar con Uruguay sobre lo que está pasando en materia de conflictividad laboral y quiero que hablemos de este tema. Eso se puede hacer. ¿Qué pasa? Yo te diría que si este sí es uno de esos capítulos que por ahí si lo hubiera negociado Uruguay solo, podríamos haber ido un poquito más lejos. Pero en la región no tenemos ni los mismos estándares laborales ni los mismos estándares medioambientales aún. Ojalá que los tengamos algún día y que sean los de Uruguay. Pero como estábamos un poco en desigualdad, capaz que es un poco menos ambicioso el acuerdo de lo que podría haber sido. Si uno mira algunas cosas que tiene Uruguay por afuera, son un poquito más ambiciosas. Pero de todas formas, yo te diría que no es una nueva etapa de revisión, no se vuelve la OIT Plus, porque el acuerdo a lo que tiende es a decir que los foros que existen para análisis tienen que seguir existiendo, los foros ambientales y los foros laborales, porque ahí es donde se determinan entre todos las normas que hay que cumplir. Pero sí puede haber un espacio de una llamada de atención, una consulta específica, un estudio que se haga en particular de alguna situación. Inclino a pensar que no sería por Uruguay por donde empezarían, pero bueno, nunca se sabe. Agustín. Hola Valeria, primero agradecerte un poco, como dijo Andrés, la verdad que excelente la presentación. Y bueno, la pregunta viene un poco por lo que dijiste al final, por cómo explicarle a los europeos lo que hacemos, la trazabilidad, etcétera. Mi consulta es, hoy en día yo sé que existen muchos certificados y muchas auditorías que ya se trabajan en Uruguay o mismo en el Mercosur. Para poner un ejemplo a todos, Rainforest Alliance, cuando vos comprás un café en Starbucks o McDonald's, vos tenés un loguito con una iguana que dice RFA, y ese es un café auditado que pasa por ciertos procesos y bueno, dice como que no matan jungla para plantas de café. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo lo piensan atacar esto con la Unión Europea? Estos certificados cuestan dinero y a su vez generan auditorías y llevan tiempo y bueno, bastantes cosas que hoy no las tienen. ¿Cómo piensan atacarlas? Uruguay, entre varios otros países a nivel de la Organización Mundial de Comercio, hace años que está planteando el tema de las normas privadas. En realidad las normas privadas son esos esquemas de certificación que pueden ir desde el que mencionabas de Starbucks a que la cadena de supermercados Carrefour decida que no va a vender un producto si no viene con una etiqueta que tenga 5 colores en el frente, 3 comas en el medio y los numeritos en el fondo. Esos estándares privados, te diría que hoy y mucho más a futuro son la verdadera barrera para el comercio. Esos son los que hacen que, por más que uno supere y con creces los estándares sanitarios o reglamentarios que establezca la contraparte, no pueda acceder a ciertos mercados porque no cumple con ese estándar o no está dispuesto a pagar para conseguir cierta certificación y demás. Nosotros le planteamos a la Unión Europea crear un espacio de diálogo para hablar de esos temas y ellos no lo aceptaron porque ellos entienden que eso pertenece al ámbito privado y que por lo tanto los estados no pueden, de alguna manera no pueden determinar lo que puede o no puede hacer un privado, es decir, lo que te exige Starbucks para poder vender café. Sin embargo, yo creo que son los temas de futuro y que en estos espacios, por ejemplo, de diálogo sanitario, son temas que tranquilamente vamos a tener que poner sobre la mesa para exigir que se discutan, porque si no podemos haber solucionado todo lo arancelario, todo lo sanitario, todo lo técnico como obstáculo y seguir encontrándonos con dificultades para acceder a un mercado en particular. Y en algún momento los estados también tienen que hacerse responsables por lo que sucede dentro de su territorio. Entonces eso de que el estado no es responsable,
tiene sus límites, porque cuando conviene es responsable y cuando conviene no es responsable. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Todo lo que sea certificación a nivel de estados cae adentro de este acuerdo, va a través del Comité de Obstáculos Técnicos y demás, va a tener que discutirse, etiquetado, hay 1000 elementos que el acuerdo ya prevé como ámbitos de trabajo conjunto. Lo que nos va a faltar y lo que vamos a tener que encontrar como imponer es la discusión de normas sanitarias. Y en cuanto a cómo vamos a trabajar para explicar en Europa lo que hacemos, y hemos empezado por cosas muy sencillas, convocando a todas nuestras embajadas en Europa, a las cuales les vamos a dar un mismo set de información, que si fuera por mí lo hacemos público a cualquier uruguayo que ande por la calle, para que cuando te pregunten, Uruguay contamina el agua, saques y digas, no, Uruguay, o Uruguay no tiene trazabilidad. ¿Dónde no tiene trazabilidad? Entonces, lo que tenemos que tener de alguna manera, que todavía no tenemos, es un discurso único. Ese discurso único que existe entre los agricultores franceses, que muchas veces está basado en inventos, nosotros no lo tenemos. Si ustedes hablan con la gente de los frigoríficos y demás, lo tienen muy claro, lo desarrollan muy bien, lo defienden muy bien, pero lo tenemos que tener para toda la cadena productiva del Uruguay, lo tenemos que tener para ser capaces de defender con elementos ciertos, con ciencia, con argumentos, con legislación, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Así que ahí otro trabajo que tenemos por delante para el año y medio que demore el acuerdo en entrar en vigor. Bien, ¿qué más? Aquí, Kaloyan, por favor. El profesor Kaloyan es búlgaro, así que... Oh, ok. Sí, soy búlgaro. Bueno, buenas tardes. Pero no soy, lo más importante es que no soy productor, soy consumidor. Bien, y me sorprende un poco que no se presente la versión de, porque si algunos productores quizás pierden de todo eso, los consumidores todos van a ganar, me imagino. Primero van a tener precios más bajos y en muchos casos la calidad de los productos sería mejor. Me sorprende por qué no se publicita, porque varias veces he escuchado, ¿no?, la versión oficial, no se habla de este tema. Y mis dos preguntas, una es, ¿cómo está solucionado el tema con las subvenciones de la Comunidad Europea? Porque muchos productos agrícolas en propia Europa están ya más baratos que en el mercado uruguayo. Yo he visto aquí, incluso he visto aquí en Uruguay, naranjas de Valencia. Entonces este tema ya perjudica a Uruguay porque no tiene los mismos recursos a subvencionar. Creo que más de la mitad de los presupuestos de la Unión Europea va para la agricultura. Y otra pregunta es que siempre he escuchado varias veces cuánto van a ahorrar los productores uruguayos, 100 millones, etcétera, pero también el Estado uruguayo deja de ingresar por aranceles, productos, entonces también hay un coste si vamos a medir los resultados. No, este tema, ¿cuánto va a perder el presupuesto del Estado uruguayo por no recibir los aranceles que iba a recibir? Pues, gracias. A ver, lo de la perspectiva del consumidor es bien cierta, y ojo que cuando negociamos a veces tenemos esa dicotomía entre, como consumidor me encantaría un resultado, pero como negociador uruguayo prefiero otro. El tema es que creo que la obligación primera nuestra es con los productores, que son los que están esperando estas noticias desde hace mucho tiempo, entonces el cuidado y la oportunidad tiene que estar dada ahí. El consumidor se va a beneficiar de cualquiera de estos acuerdos, sea cual sea el resultado, estoy completamente de acuerdo contigo. Y otro elemento, yo creo que hay un error histórico de pensar que las importaciones son malas. Las importaciones no son malas. Todo país necesita importaciones porque no puede producir todo, ni podríamos consumir nosotros todo. Entonces, también hay que eliminar un poco ese preconcepto de que la importación es mala. Si Uruguay no tiene insumos para ciertas industrias, no podría producir absolutamente nada. Entonces, pensemos en maquinaria agrícola. ¿Cómo un país agrícola puede producir si no tiene cómo importar baratas y de buena calidad maquinaria? En cuanto a lo que me preguntabas específicamente, a ver, en primer lugar, no sé si el acuerdo en sí mismo te va a dar las soluciones. No sé si el acuerdo da las soluciones. Si tenemos que trabajar un poquito más en los próximos meses en cómo encarar un poco toda esta situación de ingresos, regreso, bueno, a ver, esto es una negociación, es obviamente que perdemos y dejamos de ganar, yo entiendo lo que decís, pero me parece que no entra en la ecuación y sería un riesgo además pensar que la falta de recaudación, cuando es el propio Estado el que está negociando, es un elemento a tener en cuenta. La recaudación será por ese lado, pero vendrá por otro lado, vendrá por impuestos de otra naturaleza y vendrá por lo que ingrese directamente de las ventas al exterior, que será, esperemos, mucho más. Ya me olvidé de la otra pregunta. Las subvenciones. No, tenemos un capítulo específico sobre subsidios.
también muy discutido. Si hubiera sido por nosotros, obviamente la propuesta era eliminen los subsidios a la agricultura porque somos envidiosos y a mí me encantaría tener plata para subsidiar, pero la realidad es que no tenemos y eso vuelve injusta la competencia, muy injusta la competencia, y es muy injusta sobre todo para los pequeños agricultores uruguayos que no tienen ni la contención de ser un gran productor, ni tienen la contención de un Estado que pueda subsidiarlos porque no tiene los ingresos para hacerlo. Entonces lo que tenemos es primero, eliminación de los subsidios a la exportación, reafirmación de lo que ya está definido a nivel multilateral, y lo que tenemos es un capítulo en el que se crean mecanismos de diálogo para sentarnos a conversar de estos temas. Es decir, el capítulo empieza diciendo, reconocemos que los subsidios están permitidos, pero reconocemos también que pueden tener consecuencias negativas en el comercio entre las partes. Y por lo tanto, si una parte determina que un subsidio aplicado o donado por la otra afecta de alguna manera su producción, su economía, tiene derecho a pedir explicaciones de la base legal, de los montos y demás. No es perfecto ni de cerca, pero de alguna manera también obliga a asumir lo que uno hace y genera un espacio extra que ya no es el Comité de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, que no lo voy a insultar porque lo presidí durante 4 años, pero que de alguna manera es un ámbito mucho más reducido en donde puede uno empezar a discutir de los impactos que causa uno demás. Hay otro elemento que es obviamente el dumping, tenemos varias herramientas dentro del propio acuerdo como para luchar cuando sean problemas específicos contra la producción o que la venta de un producto sintamos que está siendo por debajo de precio de mercado y demás. Pero hay pequeños elementos que no son todo lo que hubiéramos querido nosotros, que seguramente si el mundo fuera justo sería la eliminación de todo este tipo de subsidio para dejarnos a todos realmente en igualdad de condiciones, pero bueno, hacemos lo que podemos con las herramientas que teníamos adelante. Pues el vino es un ejemplo de esto, porque España hace dumping de Francia, están peleando. Exacto, no lo dije yo, lo dijo el búlgaro. ¿Quién más? ¿No? Vamos. Muy bien. ¿Estamos todos listos para ir al debate? Muy bien, ok. Bueno, le damos un aplauso final a Valeria. Muchas gracias.